Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Tenemos el inmenso placer de contar con la presencia vía Zoom, vía electrónica, con el doctor Francisco Jiménez, quien fuese ministro de Gobierno de la presidencia del señor Lasso. Pancho, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, bienvenido. Alberto, un gusto poderte acompañar y bueno, a los tiempos que nos vemos, pero de cuando en cuando siempre estamos en contacto, así que muy complacido de poder estar acá. El bicho de la política es algo que nos ha sido transversal en las vidas de ambos en diferentes momentos. De ahí te conozco con la izquierda democrática hace tantos años, lo mismo a tu familia, Roldós, etcétera, etcétera. Estamos hablando de muchos años pero esos son recuerdos. Pancho, hablemos de la política en la actualidad, en este momento. Se vislumbra que se vienen las elecciones seccionales. Hay un cuadro de renuncias, hay un cuadro de prisiones, hay un cuadro de juicios, hay el problema de la violencia, la delincuencia común, etc. Entonces, el ámbito social del país está convulsionado. El ámbito político del país está convulsionado. Las elecciones que se vienen, ¿tú crees que van a poderse dar transparentes? ¿Van a ser libres de toda sospecha? ¿Qué piensas tú? Bueno, han sucedido muchas cosas. Desde que la historia tiene que cortarse en algún lado y por algún lado tenemos que empezar a redefinirla. Y yo creo que un nuevo punto de partida de lo que está sucediendo ahora me parece que empezó con el decreto de muerte cruzada que envió en su momento el expresidente Lasso. Eso abrió un nuevo panorama de elecciones que cogió al Ecuador por sorpresa y que generó una serie de acontecimientos de distinta índole, entre esos el asesinato de un candidato presidencial inclusive, que abrieron una serie de espacios políticos que son los que un poco explican ahora lo que está sucediendo en el país. El país ha venido teniendo muchos problemas sociales. En materia de delincuencia ha sido un tema muy complicado de unos 5 o 6 años atrás. Todo el epicentro y el universo de las cárceles donde han sucedido tantas cosas ha luego incidido en la forma de entender y de manejar la delincuencia o combatir a la delincuencia en el resto del país, y en este caso por el Ejecutivo, por el presidente de la República y los ministerios, y a su vez por los organismos seccionales. Y eso a su vez también ha planteado un momento de reconfiguración de los temas políticos, porque hoy por hoy estamos viendo cómo hay actores políticos que se van desvaneciendo, otros que van surgiendo. El presidente de la República que tiene pues una mirada muy clara sobre lo que quiere hacer, y en función de estas variables que insisto y en lo que había comentado inicialmente, en las que el Ecuador no estaba tan preparado desde el punto de vista de lo político, son las que hoy le dan forma al escenario. Y en medio de todo esto sí, tenemos problemas serios de delincuencia, tenemos problemas serios en materia de salud. Digamos que la economía a nivel de los índices macro empieza a recomponerse, pero todavía esa recomposición y ese mejoramiento de los índices macro no permea hacia la calle. Por lo tanto, en la calle no hay dinero o escasea el dinero. Entonces tenemos un escenario mediático dominado más por hechos políticos que por factores que puedan incidir en la solución de los problemas que requieren atención dentro del país. Definitivamente, Pancho, coincido contigo. La realización de las elecciones nos traerá un cambio de fichas en algunos aspectos, tomando en consideración de que se refiere a elecciones de todo lo que son los GATT. Y aunque mucha gente no lo tome como tal, pero son la base del poder político que emergerá después de 2 años o 2 años y medio.
en la elección presidencial, porque esos GAT que se eligen ahora serán gravitantes para la elección presidencial. Dentro de esto, cada grupo político, bien digo, tratará de poner sus candidatos en los diferentes GATs. Aquí, en esta parte del juego, te quiero tocar lo de la eliminación de partidos políticos. Se eliminó lo que es Unidad Popular, se eliminó lo que, no me acuerdo el otro que fue junto con Construye, perdón. Ahora están bajo la mira la Izquierda Democrática, Pachacutic, se suspendió a la RC5. Estos movimientos realizados por el Consejo Nacional Electoral abundan en dar tranquilidad, en dar claridad, permiten abrir el campo o tienen algún entorno político que no está publicado y que no es de fácil publicación. Ahora, el problema es que las coincidencias son complejas, ¿no? El sistema político ecuatoriano y sobre todo el sistema de organización de partidos, sin duda alguna que necesitaba una depuración. Porque todos sabemos que había partidos de garaje, todos sabemos que había partidos que estaban prácticamente en venta, esperando quien los, entre comillas, adquiera. Otras organizaciones de papel que un día estaban, o sea, uno no sabía qué era lo que defendían ideológicamente, porque un día estaban con un candidato que representaba una determinada ideología, otro día otra, y sin problema se alineaban con cualquier candidato que tuviera la potencia financiera, por decirlo así, para poder utilizar estos vehículos, porque no eran otra cosa que vehículos para buscar el acceso al poder, más que partidos políticos, lo que se ha caracterizado. Creo que ha sido una de las reformas más perniciosas que se vivieron desde el 2008, desde el 2007, desde el 2008, que es el debilitamiento de las organizaciones políticas, sobre pretexto de depurar el sistema de partidos, así como se intentaron también depurar otras cosas, se les terminó quitando sustancia a los partidos. Y luego los partidos tampoco tenían nada que decir a la hora, por ejemplo, de la selección de autoridades. Y uno podrá decir, sí, pero eso es mejor o es más sano. No es cierto, ni es mejor ni es sano. Porque en otras latitudes, en otros países, por ejemplo, uno sabe que cuando entra a una organización política puede hacer una carrera. Y claro, empieza cargando banderas, llevando panfletos, parándose en alguna esquina para ver quién lo escucha. Y poco a poco se va haciendo una carrera que luego le permite llegar, por ejemplo, al Parlamento, tener algún nivel de exposición en el Parlamento, y luego finalmente le permite a un candidato o candidata postular a primer ministro o en los sistemas parlamentarios o a una elección presidencial. Mira el caso de John F. Kennedy. John F. Kennedy fue años senador, años, y siendo joven. Y luego ya se terminó postulando a la presidencia y captó la presidencia de la República en una elección ajustadísima con Richard Nixon, si no me equivoco. Entonces, las democracias consolidadas en el mundo o con un mayor nivel de consolidación, pero no quiere decir que no puede haber retrocesos, porque una cosa es que uno vaya construyendo un castillito y otra cosa es que el castillito se venga abajo. Por lo tanto, todas las democracias pueden tener retrocesos. Miren lo que pasó en la Alemania nazi, con el enorme retroceso que supuso no solo para ese país, sino para la humanidad, el advenimiento del régimen nazi. Entonces, para no irnos tan históricamente, el punto aquí es que algún sentido tiene que tener la vida política en los partidos. Y ese sentido le fue quitado a los partidos, yo creo que con las reformas que se hicieron en el 2007, 2008 y sobre todo por el Consejo de Participación, porque ya las autoridades no eran elegidas por una expresión política participativa plasmada en los partidos políticos y a través de la asamblea, sino que aparecían de la nada. De una nube bajaban unos ángeles que se los hacía aterrizar en algún cargo determinado por el intermedio magnífico de esta gran caja llamada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
que a través de concursos, entre comillas, ciudadanos, con gente escogida desde la pureza supuesta de su participación ciudadana, escogía a todas estas autoridades. Y eso ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Ha sido un desastre. Ha sido simplemente una cuna de escándalos permanentes, de una serie de irregularidades, de procesos amañados, de procesos cuestionados. Esa es una institución que nunca debió existir, pero todavía existe. Ahora con una nueva posibilidad de ser reformada a partir del dictamen favorable que dio para eso la Corte Constitucional. Y claro, las cosas toman su tiempo, pero a lo que voy es que esas decisiones, junto a otras, debilitaron a los partidos. Y los partidos se convirtieron en organizaciones endebles, donde ya no valía la pena hacer carrera, donde ya no valía la pena militar, donde ya no valía la pena, pues, empezar cargando una bandera, porque no se sabía dónde se iba a llegar. Y así es como se llegó a estos, como digo yo, partidos de papel, o partidos de garaje, o partidos que no eran 4 gatos, 5 gatos, y se acabó, viendo el gatito este que está de logo en la revista Cascabel. Yo lo tengo aquí. Y sin duda que el sistema necesitaba una depuración. Eso es indiscutible. ¿Tú crees entonces que, perdóname que te interrumpa, ¿tú crees entonces que la reforma planteada en este momento por el presidente Daniel Noboa sobre el trasladar las capacidades jurídicas, legales, etcétera, del Consejo de Participación Ciudadana para nombrar, designar funcionarios, personas a los diferentes cargos, ¿es correcto que regrese a la Asamblea? Yo sí creo eso, totalmente. Porque si la gente vota por la lista 7 del presidente Noboa, ya pues el presidente Noboa, a través de su partido político y de sus asambleístas, es el que tiene la potestad de poner autoridades. Si vota por la RC5, que ahora pues creo que no pueden participar o tienen una prohibición de participar, lo que va a pasar es que son ellos los que van a tener la potestad de poner las autoridades, pero al menos la gente está con claridad decidiendo por quién está votando, sea la tendencia y organización política que fuere. En el otro lado solo hay obscuridad y de repente aparece alguien que dice, sorpresa, yo tengo, como decía Rayito, yo tengo el puntaje necesario de la noche a la mañana para ser, qué sé yo, procurador no, porque eso lo pone el presidente, fiscal general, miembro del Consejo Nacional Electoral, miembro del Tribunal Constitucional, superintendente, en fin, hay una serie ahí de zonas oscuras que creo yo no tienen por qué estar oscuras. Si la decisión es política, hay que llamar a las cosas como son. Y lo político siempre tiene como base al pueblo. Por lo tanto, si el pueblo vota y escoge un representante, y ese representante es su intermediario para a su vez escoger a otras autoridades, está bien que así sea, porque sea en una tendencia u otra, es una expresión popular. Lo otro es la oscuridad, el amaño, las cuestiones que no se pueden identificar de dónde vienen, y esa hipocresía que dice que tal o cual persona es solamente ciudadana y que está ahí porque quiere cumplir con su mandato con la ciudadanía. Eso no es así. Este es un experimento que tiene que terminar, y me parece que esa reforma está bien. Se convocó a elecciones para febrero del próximo año. Se adelantan las elecciones por diferentes consideraciones, valederas o no valederas. En definitiva, se las anticipa para el mes de noviembre de este año. En estas circunstancias entra en juego la Corte Constitucional. Se presenta una demanda ante ella y una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral. 2 organismos con 2 decisiones que van a versar sobre el mismo tema. Pongámonos en el supuesto no consentido que uno de los 2 falle en contra del anticipo de las elecciones. ¿Cuál crees tú que va a ser el resultado? Porque va a haber un enfrentamiento entre un organismo que va a decir que sí y el otro que va a decir que no. Y ambos, aparentemente o supuestamente, están por encima del Consejo Nacional Electoral.
Bueno, la Corte Constitucional, por mandato del artículo 425 de la Constitución, es el máximo dirimiente en temas de índole constitucional y ya se ha puesto una demanda en este sentido. Seguramente la demanda debe haber sido planteada alrededor de la restricción de los derechos de participación por el hecho de anticipar las elecciones, y la Corte tendrá que pronunciarse, tendrá que ver si efectivamente hay una restricción del derecho de participación por el hecho de adelantarse las elecciones. Siempre adelantar todo es un problema porque hay que organizar la logística, porque los partidos tienen que prepararse, porque las campañas tienen que darse, porque los candidatos tienen que hacerse conocer. No es un tema sencillo adelantar semejantes elecciones. Aparte, que estas elecciones, las de medio término, por decirlo así, que son las elecciones seccionales, son más complejas que las presidenciales, porque se escogen, si no me equivoco, a 5.000 autoridades aproximadamente, entre alcaldes, prefectos, representantes de juntas parroquiales, concejales. Es toda una, y esto repetido en 24 provincias. Entonces, es toda una logística operativa que tiene que llevarse a cabo, y por eso no se entiende bien, ni se entiende claro la razón por la cual el Consejo Nacional Electoral ha decidido anticipar las elecciones, lo cual, si lo sumamos a la objeción que se ha hecho respecto de algunos partidos, pues podría pensarse que estaría habiendo una restricción de los derechos de participación. Pero la Corte tendrá que dirimir esto y pronunciarse sobre si procede o no procede anticipar las elecciones. Pero anticiparlas es complejo, porque no se trata de 3 o 4 alcaldes que hay que escoger, sino de aproximadamente 4.000 a 5.000 dignidades a lo largo y ancho del país. Para terminar, Francisco, acaba de anunciar su próxima renuncia la prefecta del Guayas. Se han tejido una serie de cuestiones alrededor. Unos dicen que es porque se le vienen juicios encima. Ella afirma que es por un tema de salud familiar. En definitiva, cualesquiera que sea el motivo, ¿cuál será el panorama para adelante? Esta ausencia va a generar intranquilidad al generar un espacio vacío, un espacio de poder vacío. Va a permitir de que un bloque de personas que votó por ellas sean peleadas electoralmente. ¿Cómo ves tú el tema? En la política nunca faltan entusiastas que quieran ocupar los vacíos. Son como los vasos comunicantes. Una vez que se llenó un vaso y que hay espacio en otro vaso, el agua directamente se traslada hacia ese otro vaso. Así que aquí intranquilidad no va a haber. Lo que va a haber es más participantes, gente que vaya a querer ocupar ese espacio, porque sabiendo que en política hay un puesto para al menos 40 o 50 personas que lo quieren ocupar, si no es más. Porque una cosa son los que se lanzan y otra cosa es los que quisieran estar. No va a pasar mucho tiempo antes de que ese espacio se ocupe y lo vamos a ver en la próxima elección. Entonces ese no es el problema. Más allá de problema, lo que estamos viviendo ahora es un momento de recomposición de actores políticos. Unos salen, otros entran, otros buscan y luchan por mantenerse, pero es lo que sucede en todas las sociedades. Lo importante es que las reglas del juego estén claras y sean iguales para todos. Qué interesante lo que acabas de decir, Francisco. Una pregunta de corolario. ¿Cómo ves la gobernabilidad en el país desde tu punto de vista de que fuiste ministro de gobierno y tuviste que bregar con la gobernabilidad confrontada desde muchos aspectos? ¿Cómo crees que está ahora la situación? Nosotros no somos un país sencillo de gobernar. Lo dice nuestra historia. Yo no lo estoy inventando. Nuestra historia es una historia de inestabilidad. Y también es una historia de procesos forzados para buscar la gobernabilidad. Basta con ver lo que sucedió en la época de Velasco Ibarra, basta con ver lo que sucedió en la época de Gabriel García Moreno, basta ver también lo que sucedió en la famosa época de inestabilidad de 1925, cuando en 7 o 8 años hubo 10, 12 presidentes. Entonces,
Nosotros hemos navegado entre la poca gobernabilidad o ingobernabilidad y esta forma de entender la política, de que a trancas y barrancas se tiene que organizar un proceso político. Creo que nos ha faltado a los ecuatorianos un poco de paciencia con nosotros mismos y con el sistema, y también un poco de constancia en cuanto a las políticas públicas que tienen que ser impulsadas para dar el cambio que requiere el Ecuador. Pero somos un país joven también. Somos un país joven que ha tenido su cuota de sufrimiento importante. Tal vez no hemos atravesado una guerra mundial, como sí lo han hecho las potencias europeas, o no nos han tirado 2 bombas atómicas como lo sucedió a los japoneses. Pero a veces, estos males lo que hacen es impulsar a la sociedad hacia nuevos caminos. Y otras se quedan rezagadas, luchando y girando sobre su propio eje. Yo creo que ese es el gran drama nuestro como país, que siempre estamos tratando de girar sobre nuestro propio eje y nos cuesta mucho encontrar ese impulso legítimo en democracia y respetando las reglas hacia adelante. Y creo que allí es donde va un poco, donde debe ir un poco el destino del país, y me parece que cada uno de los actores políticos, no políticos y líderes de opinión tiene su responsabilidad en eso. Definitivo, Pancho. Tienes toda la razón en lo que acabas de afirmar. Te agradecemos profundamente por haber estado con nosotros y esperamos pues conversar sobre las situaciones políticas del país más adelante. Siempre tu palabra es una orientación positiva. Gracias, Alberto, y un gusto, y espero que nos veamos en poco tiempo de nuevo. Así es. Gracias. Francisco Jiménez, líder político, exministro de gobierno, actualmente un observador y analista político en nuestro país. Gracias. Esto es Entrevistas Cascabel. Estaremos, pues, como siempre, a través de nuestro canal de YouTube, en Instagram, Facebook y en todas las redes sociales, y con los respectivos shorts en TikTok. Gracias.